Hola amigos de Orden del Tiempo, Temponauta, ¿qué tal? Feliz día de Andalucía, 28 de febrero, bienvenido a la tierra del sur, Andalucía, aquella que fue puerta y madre de las tierras americanas, aquello de los grandes poetas, de los grandes artistas como Velázquez, Gustavo Adolfo Bécquer, Murillo, Antonio Machado, Rafael Alberti, etc, 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 y por supuesto el gran Federico García Lorca. Pero hoy vamos a hablar de un tema, hoy vamos a hablar porque Andalucía también es tierra de ovnis, tierra del misterio, tierra de lo inexplicable. Hoy va a ser un vídeo bastante especial, es una especie de índice. Vamos a hablar muy por encima de algunos casos llamativos de la historia ufológica andaluza. Aquí, en Orden del Tiempo. Comenzamos ya, color verde, ahí lo lee y un buen cafelillo. Vamos al lío. Orden del Tiempo, misterios, historia y leyendas. Año cero de la ufología mundial, de la historia de la ufología moderna, contemporánea, como lo queramos llamar, es el 25 de junio de 1947. Arnold Kerne sobrevolaba el Monte Colorado en Estados Unidos cuando divisó una serie de objetos voladores no identificados. Pero entonces lanzo la pregunta, ¿había ovnis antes de los ovnis? Correcto, había ovnis antes que los ovnis, y nosotros aquí en España tenemos documentado en el siglo XVIII un avistamiento, concretamente en nuestra tierra, en nuestra querida Andalucía. Nos tenemos que ir hasta pleno siglo de la Ilustración, reinado de su majestad Carlos III, año 1768, cuando en la localidad granadina de Calahorra, varios vecinos a las primeras horas de la mañana divisan un estruendo en el cielo. Divisan lo que muchos describen como una especie de globo, una especie de esfera cristalina que atravesó todo el cielo de la localidad de Calahorra, dirección Motril. Varios vecinos pues no se podían imaginar, no se podían creer que era esa especie de esfera de cristal. Claro, ellos pues no sabían realmente lo que estaban observando. Si te interesa más todo este tema de ese ovni en pleno siglo XVIII, por aquí arriba te dejo un vídeo donde hablo exclusivamente de él. Avanzamos en el tiempo y nos vamos hasta 1964. ¿Por qué esta fecha es tan importante para la ufología española? Porque por primera vez en 1964 se están empezando a recoger, o podemos llamarlo, es nuestra propia fecha del año cero de la ufología, en este caso española. En la base murciana de San Javier, los militares empiezan por primera vez la historia de España a crear documento específico, y bajo llave será nuestro expediente X sobre OVNI. Todo esto pues también afectará al territorio andaluz y todo será clasificado en la biblioteca del Ejército del Aire hasta que se desclasifique en el año 2016. 1966, Algeciras, Cádiz. Juan José Rivera no se podía creer lo que estaba a punto de encontrarse en su camino. Él estaba andando por la cercanía del faro de Algeciras cuando observó, él dice que fue una especie de simio, una especie de primate, pero no era ningún tipo de animal, era una especie de humanoide, medía 1,20 m, todo era de color negro según él, cabeza chata, también la tenía deforme, una nariz aligüeña, y era muy extraño cómo andaba, cómo se movía. Él lo escribía que no iba andando, iba como saltando. Algo le dijo a Juan José Rivera que aquello no era de este mundo. Intentó huir de ahí, pero a su sorpresa, muy cerca de ese avistamiento donde había observado ese ser, había otra cosa. Había un disco ovoidal de 15 metros. Aparentemente era la nave tripulada por el ufonauta que acababa de encontrar. Desde Cádiz a Sevilla, provincia de Sevilla, Sierra Norte, 1974, 20 de marzo. Concretamente la carretera que une el Castillo de la Guarda con Anarcoya.
Un conductor, en este caso salamantino, iba por esta carretera cuando observó que algo caía del cielo muy lentamente, como si estuviese a punto de aterrizar. Era un viaje completamente en vertical hasta el suelo. No se podía llegar a creer lo que estaba observando. No era un helicóptero, no era una avioneta, que era esa extraña aeronave, ni tampoco un dirigible o zeppelin. Era una aeronave con forma de huevo, que lo escribió, que se puso en paralelo en su coche y lo llegó a seguir varios kilómetros. Todo ello pasó a la prensa, algo muy llamativo, ¿no? Unos extraterrestres persiguen a un conductor y pasó esto a la prensa. El conductor volvió justamente a esa carretera para ver lo que estaba pasando y observó que, aparte de una gran casa, de un gran caserío, allí no había nada sobre aquella extraña aeronave. También hice un vídeo sobre esto que lo dejo por aquí arriba por si estáis más interesados podéis visitarlo. Y por supuesto por aquí no podía faltar la gran fecha del 11 de noviembre de 1979. ¿Qué ocurrió en esta fecha, Bernardo? ¿Qué ocurrió? Cuéntanoslo. Yo te lo cuento. Es la fecha del caso Manice, el caso OVNI más importante de España y mejor documentado. Para ponernos en contexto, el 11 de noviembre del 79, un avión despegaba lleno de pasajeros, en este caso en su mayoría eran austríacos y alemanes, desde la isla de Ibiza, justamente con una trayectoria hasta las Canarias. Despegó, dejó las Baleares y en el tramo entre las Baleares y la costa, justamente en la Comunidad Valenciana, el avión sintió que era perseguido por dos extrañas luces demasiado grandes que estaban persiguiendo, como jugueteando con este avión. Entrando, en este caso, el piloto llamaba a torre de control. Torre de control pues decía que no había ningún tipo de objeto en el radar aparte del avión, pero por seguridad el avión fue desviado hasta uno de los aeropuertos de Valencia, y en el aeropuerto confirmaron que efectivamente ese avión estaba siendo perseguido por dos OVNI. Desde la base militar de Manice, un avión caza fue mandado a ver lo que estaba pasando allí y realmente sí pudo observar que ese avión estaba siendo perseguido por dos extrañas luces. Todo ello es otra historia, ya lo contaré. Pero no fueron los únicos avistamientos de OVNI que estaban ocurriendo en España justamente esa noche del 11 de noviembre. En Madrid también se pudo observar uno de estos avistamientos, pero para nosotros, para los andaluces, también tenemos un avistamiento de esa magnitud aquí el 11 de noviembre de 1979. Igual, misma descripción. Una gran luz, en este caso sobre el municipio granadino de Motril. Un avión, nuevamente un caza, fue dirigido hacia Motril con la orden de destruir aquella cosa, porque no se sabe realmente lo que es. Cuando el avión tenía a tiro a ese OVNI, estaba a punto de disparar, pero el caza militar se volvió completamente loco, no recibía ningún tipo de órdenes. Y lo que más miedo le dio al piloto fue lo que escuchó por la radio. La radio del caza se encendió, se conectó con algo, no se sabemos qué, y según él, unas voces infantiles aparecieron saludándolo. Tenemos que regresar hasta Cádiz, año 1989, 29 de septiembre, uno de los casos más llamativos de la ufología española, el llamado caso de los Bateles. ¿Por qué? Porque todo esto ocurrió justamente en la playa de los Bateles de la propia localidad de Conil. Un grupito de amigos, concretamente 5 amigos, estaba esa noche allí en los Bateles cuando observaron que del agua salían dos entidades. Del agua salían dos humanoides entre 2 y 3 metros de altura. Según los jóvenes, estos humanoides tenían la cabeza con forma de pera invertida y llevaban en sus manos una gran esfera de luz. Pero lo que más le llamó la atención a estos jóvenes fue que cuando dejaban el agua y se adentraban más en la tierra rumbo Conil,
el aspecto de estos seres cambiaron. Ya no tenían ese cuerpo extraño, sino que asimilaron los dos cuerpos de dos turistas, concretamente de dos holandeses, rubios, ojos azules, y se perdieron en la lejanía rumbo a la localidad. Pero para la sorpresa de los jóvenes periodistas y demás habitantes de Conil, una pareja de la Guardia Civil que también pasaba por allí patrullando fue testigo de este extraño suceso, que a día de hoy no se tiene ningún tipo de explicación. Pasamos hasta 1996, el 16 de julio, donde nuestro protagonista Dioniso, vecino de los Villares, un hombre de campo conocido por todo el mundo, iba ese día caminando junto con su perrilla por el campo, por su olivar, cuando observó algo. Algo había entre los olivos que no tenía que estar allí. Él lo describe como una gran campana flotando en el aire, y estaba acompañada por tres peculiares seres. Dicen que era un poquito más pequeño que él, tenía una cabeza grande, unos ojos achinados y que vestían un mono plateado. También nos describe o le llamó la atención sus grandes dedos, eran mucho más grandes de lo normal, que tenían un idioma que él no pudo identificar, y sobre todo esos ojos no achinados asiáticos que él describe. Este será el primer encuentro que tenga Dionisio con estos ufonautas. Será un total de 3 encuentros y se producirá lo que podemos decir como el primer gran mensaje, entre comillas, extraterrestre a la humanidad. ¿Por qué? Porque es el primer caso donde el testigo afirma ser de que los ufonautas o la entidad detrás del fenómeno ovni le dejó materiales físicos, en este caso una serie de piedras con unos grabados que se pueden conservar hasta el día de hoy. No se sabe muy bien lo que pone los grabados, pero años después el periodista JJ Benítez y Juan G. Vallejo dieron posiblemente con una especie de explicación. Con contacto en la Universidad de Granada, visitaron un lugar sagrado en Marruecos, el monte Ra, donde el pueblo bereber dice de que esos símbolos se encuentran allí en el monte Ra, un monte donde milenios atrás los antepasados de esta etnia le fueron dados unos símbolos de los dioses que habitan en los cielos. Y para finalizar este breve recorrido por la ufología de los ovnis, por mis ovnis andaluces, vamos a hacer dos menciones. Una mención para el ufólogo e investigador que ya nos dejó hace ya bastante tiempo, concretamente en 2011, al párroco don Enrique López Guerrero, quien fuese sacerdote, en este caso de una localidad vecina donde yo vivo, de Mairena del Alcor, y por supuesto a José Antonio Caravaca, que es el investigador ufológico más importante a día de hoy de Andalucía y sobre todo de España. Ha sido un recorrido algo cortito, algo de poco detallado, muy por encima, así como si fuesen titulares. Si estás interesado en alguno de estos casos, por favor déjamelo por escrito, y sobre todo seguiremos aquí propagando, en este caso, las cosas de Andalucía, que por cierto también hice hace un tiempo una serie de vídeos de mitología andaluza que os lo dejo por aquí para que lo podáis ver, y quiero continuar esa serie de vídeos. Pues nada, como dice ese gran himno, sea por Andalucía libre, por España y la humanidad. Hasta pronto, amigos, y viva Andalucía.